Es momento de realizar un primer pasaje por Torre Ejecutiva en la sede de Presidencia, como es habitual, Nicolás González. Nico, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rosario, bienvenida tú en este caso. Aquí estamos en Torre Ejecutiva, como siempre. Saludo para todos. Una jornada de muchas reuniones, de muchas actividades, pero vamos a comenzar con lo primero. Hoy el Poder Ejecutivo ya dio a conocer de forma pública, publicándolo en la página de Presidencia de la República, este decreto reglamentario que, entre otras cosas, limita el derecho a reuniones. Y lo fundamental o lo principal se presenta en el artículo 3, en donde se habla de las sanciones, algunas de ellas que pueden ser multas, por ejemplo, que van entre las 30 unidades reajustables y las 1000 y que significan aproximadamente como mínimo unos 39.000 pesos y como máximo superando ya el millón de pesos. Compartimos el informe. Cuarteles o de los militares, es un concepto político que vincula a la sociedad y a los seres humanos y a las personas en toda su dimensión. Por ejemplo, la sanitaria también, que está dentro del concepto de la defensa sanitaria, está dentro del concepto de seguridad humana. Así que vuelvo a reiterarles, un decreto y una política de defensa que incluye en el primer escalón la defensa de la persona, segundo escalón la defensa de la sociedad y tercer escalón el Estado. Ya estamos trabajando en el Ministerio de Defensa en esa modificación. El decreto reglamenta el artículo 38 de la Constitución y faculta al Poder Ejecutivo por el plazo de 60 días a cesar las aglomeraciones que generen un notorio riesgo sanitario. Define aglomeración como la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respete el distanciamiento físico y el uso de tapabocas. Las multas previstas para quienes infrinjan las disposiciones consisten en aplicar un apercibimiento, una observación o multas de entre 39.000 pesos como mínimo a 1.290.000 pesos, esto luego de haber sido advertido a desistir de su actitud. Podrán existir denuncias penales y las sanciones y multas serán aplicadas por el Ministerio de Salud y por los gobiernos departamentales en los casos que corresponda. El monto recaudado será destinado al Fondo Coronavirus, creado en abril. La supervisión y fiscalización de las aglomeraciones las hará el Ministerio de Salud, del Interior y de Defensa Nacional en el marco de sus competencias. El decreto establece que operarán también en forma permanente los comités de emergencias departamentales. El proyecto surgió a instancias del Poder Ejecutivo y el texto se aprobó en el Parlamento el pasado sábado de madrugada en una sesión extraordinaria en la que obtuvo 18 votos en 31 en el Senado y 56 a 95 en diputados. En ambas cámaras contó solo con el apoyo del oficialismo. El Frente Amplio rechazó la iniciativa, entre otras cuestiones, por considerarla imprecisa. Vamos a contarles ahora que una de las primeras actividades que hubo aquí en Torre Ejecutiva en la jornada de hoy fue la convocatoria y la primera sesión del Consejo de Defensa Nacional, que fue hoy instalado por parte del Poder Ejecutivo en una reunión en la cual participó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y estuvieron varios ministros, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, la ministra de Economía, también el canciller de la República, entre otros. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, dijo que antes de fin de año se va a decretar, justamente mediante un decreto, los principales objetivos en materia de defensa para los próximos 5 años, y también habló sobre la modificación de la ley orgánica militar. Lo escuchamos. No es un tema de los cuarteles o de los militares, es un concepto político que vincula a la sociedad y a los seres humanos y a las personas en toda su dimensión. Por ejemplo, la sanitaria también, que está dentro del concepto de la defensa sanitaria, está dentro del concepto de seguridad humana. Así que vuelvo a reiterarles, un decreto y una política de defensa que incluye en el primer escalón la defensa de la persona, segundo escalón la defensa de la sociedad y tercer escalón el Estado. Ya estamos trabajando en el Ministerio de Defensa en esa modificación. El segundo, vamos a usar círculos concéntricos. El segundo círculo va a ser tener un proyecto analizado y consensuado por toda la coalición de gobierno. Y el tercer paso va a ser algo que nosotros nos comprometimos porque estamos convencidos que sí tiene que ser, que es ponerlo a consideración de la oposición, antes de que entre al Parlamento. Buscar todos los puntos de consenso que podamos encontrar y de acuerdo, porque son las Fuerzas Armadas del país, no son las Fuerzas Armadas de un gobierno, son las Fuerzas Armadas del Estado uruguayo. Por lo tanto, creemos que tiene que tener esta reforma la más amplia base, o por lo menos hacer el intento de encontrar el mayor ámbito de coincidencias, y después enviarlo al Parlamento con ese mapa de coincidencias y discutir si hay diferencias, que tampoco es una... Queda todavía toda la estructura general de las Fuerzas Armadas, ¿no? La estructura jerárquica de funciones, cosas que hacen a la formación de las Fuerzas Armadas, es decir,
aspectos esenciales que nos parece que tienen que ser de larga durabilidad y por lo tanto buscar la mayor cantidad de acuerdos. Es una semana corta esta por la festividad de la Navidad, pero es una semana de muchas reuniones aquí en Torre Ejecutiva y hoy martes fue el caso. De hecho, quiero contarles que el presidente de la República mantuvo un encuentro en la tarde con legisladores del Partido Nacional. Estuvieron aquí los senadores Jorge Gandini y también Gustavo Penades. También mantuvo una reunión en la jornada de hoy en la cual participó el embajador de Estados Unidos, Kenneth George, acompañado del canciller de la República, Francisco Bustillo, y el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte. Estuvieron hablando sobre la cooperación de parte de Estados Unidos para poder combatir a la mosca de la bichera. Bueno, va a haber una cooperación importante de parte del gobierno norteamericano y hoy se acordó eso en esta reunión que también mantuvo hoy el presidente de la República. Hace un instante acaba de descender del piso 11 tras un encuentro que había quedado pactado ya hace unas semanas antes. EDUI 21, los principales responsables, Renato Operti y también Juan Pedro Mir, estuvieron reunidos con el presidente de la República. Más adelante vamos a contar detalles de esta reunión. Y también hubo un encuentro hoy donde el Poder Ejecutivo comenzó a delinear los precios de los combustibles. Ustedes recuerden que por la ley de urgente consideración se estableció que la URSEA va a ser ahora, la URSEC va a ser ahora la que va a establecer el precio de los combustibles. Bueno, la fijación de la misma comenzó a trabajarse hoy en una reunión que el secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, recibió al ministro de Industria, Omar Paganini, y también a la Unión de Vendedores de Nafta. Más adelante les cuento estos detalles aquí desde Casa de Gobierno.